Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al webinar Measuring Stakeholder Capitalism, métricas consistentes para divulgar el desempeño en sostenibilidad, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Les agradecemos si tienen preguntas, nos las hagan llegar por medio del chat ubicado en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Estas preguntas serán contestadas por nuestros expertos al finalizar la sesión. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en nuestro hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de comunicación o conexión que podamos tener el día de hoy. Sin más, les dejo con Carmen Rovira, socia de aseguramiento para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Adelante, Carmen. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un honor para nosotros y un gusto poder compartir con ustedes en este espacio algunas de las novedades y últimas noticias en materia de sostenibilidad a nivel mundial. Me voy a presentar y voy a después apagar la cámara, pues efectivamente he tenido algunos temas de conectividad que dificultan un poco la comunicación y no quisiera interrumpir la charla. Yo soy socia de la práctica de aseguramiento enfocada a los servicios que tienen que ver con reporte financiero y no financiero y los desarrollos de temas de sostenibilidad y derecho ambiental para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy me acompañan también Manfred Cooper, Senior Manager de la práctica de sostenibilidad y derecho ambiental, experto en temas de consultoría relativa a sostenibilidad, estrategias de triple utilidad y demás relacionadas. Marco Quesada, gerente también de nuestra práctica de sostenibilidad y derecho ambiental, experta en materia de derecho ambiental y todo lo que tiene que ver con cumplimiento HSE y demás relacionados. Es un gusto entonces compartir con ustedes. El pasado 22 de septiembre, el Foro Económico Mundial emitió un reporte con un conjunto universal de métricas y revelaciones en aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo que todos conocemos como ESG por sus siglas en inglés. Estas métricas buscan medir el desempeño empresarial, el riesgo y la creación de valor a largo plazo que las compañías tienen y van a permitir que las compañías a nivel mundial puedan reportar consistentemente sin importar su industria o región en el mundo. Obviamente esto marca un hito. Desde hace más de 2 décadas en el mundo había habido múltiples esfuerzos enfocados a métricas y modelos de reporte no financiero, sin embargo con distintos enfoques, lo cual dificultaba una alineación y también comparabilidad y por supuesto transparencia eran un reto. Estas métricas están organizadas alrededor de los pilares de los principios de gobierno, planeta, gente y prosperidad y permiten a las compañías pues, de forma colectiva reportar información no financiera. Fueron desarrolladas, como mencioné, por el Foro Económico Mundial con participación de las 4 grandes firmas globales y el Banco of America. Este reporte para nuestro criterio llega en un momento clave para todo el mundo. La pandemia ha agravado fallas ya existentes, subyacentes relativas a la igualdad, al acceso a las oportunidades económicas y pues el mundo está en este momento enfrentando retos probablemente comparables, si acaso, a los que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Existen problemas de inclusión, condiciones laborales, inequidades económicas e injusticias raciales, todas que han sido agudizadas por la pandemia, y si las sumamos a los retos del cambio climático y la pérdida de los recursos naturales que se ha ido aumentando, pues esto ha exacerbado también el tema de la agitación social. Y lo que hace al final es transformar el contexto en el que operan los negocios, pues hay una expectativa cambiante sobre el rol que las empresas deben tener. Como el fundador y chairman del Foro Económico Mundial dijo, es un momento único en la historia para que las organizaciones pasen del dicho al hecho y que hagan medible su desempeño corporativo. Esto es que las empresas no solo acepten medir, sino también reportar e incluso estar sujetas a auditoría de esos reportes, sus responsabilidades ambientales y sociales, claramente sería un hito en la historia económica del mundo. Lo que se busca con estas métricas es que al final efectivamente sean auditables y transparentes y, como mencioné, comparables. Entonces, los invito a que disfruten y, como mencionaron ya, pueden hacer sus preguntas y esperamos poder cumplirlas y, si no, más adelante también estamos a su disposición. Los dejo con Manfred. Muchas gracias, Carmen, por la introducción y muchas gracias a todos por acompañarnos.
Gracias por la atención el día de hoy. Como lo mencionaba Carmen, la forma en la que estamos haciendo negocios, la manera en que hemos desarrollado política pública y los hábitos de consumo nos han llevado a un punto de insostenibilidad que hoy en día no nos está permitiendo operar en la forma usual que conocíamos. Esto nos obliga a replantearnos nuestros modelos productivos, nuestra forma de hacer política pública y nuestros hábitos de consumo para poder sostener un planeta y poder seguir subsistiendo en él. Lo que ha pasado en sostenibilidad es que a pesar de que cuando uno conversa con tomadores de decisión, jefes de Estado o las mismas personas, hay una inercia colectiva donde la gente no quiere todavía tomar la decisión a pesar de que saben qué es lo correcto, sino que quieren esperar a que el otro o mi vecino o mi competidor lo haga para yo realmente tomar la decisión de avanzar. A pesar de que todos, cuando uno conversa sobre la urgencia de estos temas, se vuelve fundamental. Y efectivamente, durante la pandemia, esto se ha exacerbado y los tomadores de decisión, jefes de Estado, quieren buscar cómo contribuir en lo social, en lo ambiental y en lo económico, logrando un balance que nos permita una sostenibilidad. Y entonces hoy, desde el sector empresarial y público y desde sociedad civil, se busca que midamos con la misma rigurosidad que hoy medimos el desempeño económico de una empresa, midamos el desempeño social y el desempeño ambiental. Lo que se busca al final es que se rediseñen las estrategias de negocio para sostener el planeta hoy y así poder tener un mejor futuro. La nueva normalidad que se diseñe debe ser mucho mejor que la anterior y para eso debemos de replantearnos una forma de hacer negocios mucho más responsable, mucho más transparente y mucho más sostenible. ¿Quién ha estado impulsando los temas de sostenibilidad a nivel mundial? Bueno, la OCDE, y esto es importante para todo Centroamérica, Panamá, República Dominicana, porque en particular en este momento Costa Rica está en un proceso de ingreso en esta organización que obliga a las 500 empresas o las empresas, o no obliga, sino que invita a las empresas de más de 500 colaboradores a hacer un reporte no financiero sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza que debe de ser entregado. Y además invita a que involucre a toda su cadena de valor. Y a partir de ahí empiezan a nacer las necesidades o presiones para el sector empresarial sobre reportes no financieros. El Acuerdo de París, que busca la medición de los gases de efecto invernadero de los países y de las organizaciones, también empieza a exigir y a invitar a las empresas a medir y a gestionar sus gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo a reportar a su país y su país a su vez reportará a Naciones Unidas sobre el avance y la gestión que están teniendo sobre gases de efecto invernadero. Y lo mismo está sucediendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un compromiso global donde se establecieron 17 objetivos, 169 indicadores, y lo que sucede es que se tiene esa estrategia global, pero cada país ha construido su estrategia particular y esos países a su vez tienen indicadores en los sectores productivos en los que opera ese país. Entonces las empresas tendrán que operar al país y posteriormente hacia Naciones Unidas la información no financiera para saber que efectivamente nos estamos moviendo en la dirección correcta en estos temas. En EY, otra de las presiones más importantes que estamos viendo a nivel global en este momento sobre temas de sostenibilidad es el comportamiento de los consumidores y cómo están tomando decisiones de compra. Se hizo un estudio en abril, efectivamente durante la pandemia, con más de 4.859 consumidores, y el 62% opina que es más probable que compren a compañías que creen que estén haciendo bien para la sociedad. Este dato es importante, pero es más importante el comportamiento de los inversionistas y cómo está cambiando la evaluación de hacer inversiones en este momento. En este momento en el planeta estamos viviendo la mayor cantidad de transferencia de herencias de padres de familia a sus herederos en Europa y en Estados Unidos. Y estos herederos de esos capitales están buscando invertir el dinero en compañías que efectivamente dan por un hecho que tienen que tener una rentabilidad financiera positiva, pero quieren asegurarse que tenga una rentabilidad ambiental y social también positiva. Y están dispuestos a que la rentabilidad sea menor,
siempre y cuando estén haciéndolo de forma responsable. Y eso cambia muchísimo la forma en la que hemos visto y evaluado los negocios, porque actualmente la forma en la que nosotros evaluamos una inversión o un negocio es, bueno, revisando el comportamiento a lo largo del tiempo de esos estados financieros. Hoy lo que se está buscando, y estas métricas que les vamos a compartir, lo que busca es esa comparabilidad en el tiempo y esa evaluación del sistema de gestión en sostenibilidad que me permita saber si efectivamente esa compañía está haciendo bien las cosas o si está logrando esa rentabilidad económica a costa del ambiente y a costa de la gente. Y eso es lo que la gente no quiere poner su nombre, o yo no quiero verme reflejado a través de una inversión que hago como familia o como persona que estén haciendo las cosas a costa de la gente o a costa del ambiente. El 29% dice que pagaría más por marcas que contribuyan a la comunidad. Esto no es normalmente, es un nicho de mercado que está dispuesto a pagar más. Lo que normalmente dice la encuesta es que la mayoría está dispuesto a descartar un producto mal producido versus un producto responsable, y para eso vamos a tener que empezar a colocar información de forma que sea más amigable para los compradores y que puedan evaluar quién produce bien y quién no produce de forma responsable. Y el 42% pagaría más por bienes producidos localmente. Esto lo estamos viendo durante la pandemia. Se ha mantenido a lo largo del tiempo, donde las personas quieren contribuir en sus países, en sus comunidades, comprar localmente para dinamizar las economías. Y entonces, efectivamente, la gente está buscando restaurantes locales, tiendas locales, porque tienen una percepción de que a través de esa compra local van a estar contribuyendo en la dinamización de la economía en sus países. Y quizá en este nuevo normal vamos a ver consumidores más conscientes de sus elecciones de consumo, consolidando una tendencia de productos y servicios LATE, que es la forma en que EY ha resumido el comportamiento de los consumidores millennials sobre productos de sostenibilidad, porque muchas veces no sabemos qué es lo que un millennial está buscando en los productos sostenibles. Son productos o proyectos filantrópicos, es una estrategia de sostenibilidad robusta, son proyectos de responsabilidad social corporativa. ¿Qué es lo que busca? Y lo logramos resumir en estas 5 características. Latte como el café, productos locales, auténticos, transparentes, trazables y éticos. Esas son las características que los consumidores actualmente están buscando en los productos y servicios relacionados a sostenibilidad, en particular la gama de los millennials o la generación de los millennials. Se ha buscado un creciente enfoque en el largo plazo y es muy importante que el grupo de inversionistas, así como estos nuevos inversionistas, están pidiendo que se evalúen las empresas en esas 3 dimensiones. Los bancos de inversión más importantes, por ejemplo BlackRock, a través de Larry Fink, el CEO, que es el banco de inversión más grande del mundo, le envió a las 500 empresas de Standard & Poor's que quiere poder o quiere y les exige que midan con la misma rigurosidad que miden su desempeño económico, midan su desempeño social y ambiental, pero además que evalúen los riesgos asociados al sector productivo en estos temas de gobierno corporativo, ambientales y sociales. Y eso cambia la rigurosidad en la que hoy se están empezando a medir en estas empresas, que provocan también un efecto multiplicador en sus cadenas de valor, porque para poder asegurar transparencia en lo ambiental, en lo social y en lo gobierno corporativo, deben involucrar a su cadena de valor, y por eso muchas empresas en nuestros países les empiezan a exigir reportar o hacer reportes no financieros hacia sus cadenas de valor. Larry Fink, y en este estudio, bueno, en esta carta que él ha enviado, ha generado una gran presión en todos estos CEOs. Y esto no es solo en los bancos de inversión, sino que ya las empresas están sintiendo una gran presión por hacer reportes no financieros. El 67% de los CEOs entrevistados en una encuesta que hace EY, que se llama el CEO Imperative Study, dice sentir una presión moderada a extrema de las partes interesadas para abordar los desafíos globales. Esto significa que están empezando ya a sentir presión por parte de los gobiernos, por parte de sus clientes, por parte de su junta directiva, de que debe de atender estos temas. ¿Cuál es el desafío que le pasa a los CEOs y a las juntas directivas usualmente en estos temas? No saben cuáles son los temas que deberían de abordar, qué es lo que deberían de reportar y qué es lo que deberían de analizar al más alto nivel. Entonces, hay muchísimos sistemas de reporte o de contabilidad sobre estos temas, una gran cantidad de información,
pero no saben qué es lo estratégico porque no fueron preparados para en esta área y ahora deben de empezar a incorporarlo. Entonces, justamente las métricas que se prepararon buscan hablar el idioma de los tomadores de decisión y los jefes de Estado para que permita tener una evaluación comparable y de evaluación del sistema de gestión de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Vamos a ver un video pequeño sobre el comportamiento de los reportes no financieros en el sector empresarial. Esta encuesta se las podemos compartir con muchísimo gusto y refleja la desconexión que actualmente hay de los reportes no financieros con la información que están buscando los inversionistas. Si uno pidiera el balance de resultados o la contabilidad de una organización del 2000 a hoy, uno puede evaluar perfectamente el desempeño económico de esa organización y saber cómo ha operado financieramente esa organización. Pero si uno pide los reportes no financieros o los reportes de sostenibilidad del 2000 a la fecha, probablemente ni hayan empezado en el 2000, pero si empezaron a reportar en el 2000, veríamos una inconsistencia sobre qué reportar. Y entonces un año reportan sobre los programas sociales, otro año reportan sobre las donaciones, otro año reportan sobre los programas ambientales, pero no hay una consistencia donde yo pueda evaluar si efectivamente están abordando los temas materiales y los temas críticos que las partes interesadas les piden y si efectivamente están mejorando en esos temas. ¿Por qué? Porque no hay una consistencia en la información que se reporta. Entonces, los tres desafíos principales que hay para la utilidad y eficacia de los reportes no financieros es primero la desconexión entre la información ambiental, social y de gobernanza con la información convencional. Es decir, no hace sentido ni relación entre lo ambiental, social con el giro de negocio. Y parte de lo que se busca es que sea un negocio de triple utilidad, donde las mediciones ambientales, sociales, efectivamente resuenen en lo económico y que al mismo tiempo tengan sentido. Es decir, si yo tomo una decisión en el área económica, tenga un impacto positivo o negativo en lo ambiental o lo social y viceversa. Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a evaluar a la hora de administrar las organizaciones. La falta de información sobre cómo la empresa crea valor en el largo plazo es algo donde los tomadores de decisión cada vez más están exigiendo. Quiero entender la vida útil de este sector, de esta empresa, de este giro de negocio y cómo crea valor en el largo plazo. ¿Cuál es el impacto que tiene, positivo o negativo? ¿Cómo contribuye a los desafíos nacionales de la comunidad? ¿Cómo contribuye a los desafíos globales para poder tener conversaciones donde no solo es que yo contribuyo en los impuestos, sino contribuyo en lo social, en lo ambiental, en la transparencia, en crear un mejor mundo de negocios? Y la falta de enfoque sobre asuntos materiales que realmente importan.
las empresas normalmente empiezan a trabajar en lo que les llama la atención, lo que está de moda y a reportar sobre esos temas, pero no lo que las partes interesadas les están diciendo que deben de trabajar y en lo que se deben de concentrar como giro productivo. En EY, el World Business Council hace un estudio sobre cómo han avanzado los reportes no financieros. En general, los reportes están mejorando significativamente. El 96% ya indica que reporta utilizando los ODS. El 84% utiliza GRI Reporting. Y esto se vuelve muy importante. El GRI es el sistema más utilizado a nivel global como sistema de reporte no financiero, y las métricas que se construyeron del Foro Económico Mundial parten en gran medida sobre las métricas del GRI. Un dato muy importante es que el 84% de los miembros ya de este estudio ya tienen una parte de su reporte verificado externamente. Ha incrementado del 73 al 84%. Es decir, que la información que se debe reportar cada vez más se está solicitando cumpla con características verificadas para poder asegurar que efectivamente lo que están diciendo es veraz. Reportes no financieros. Esto existe hace muchísimo tiempo, más de 30 años de que existen los reportes no financieros. Empezaron en las industrias más dañinas o de mayor impacto negativo, como la química, energía, minería, pero a partir del 2000 ha venido incrementándose con una gran cantidad de sistemas de reporte, el Global Reporting Initiative, el World Business Council, el Greenhouse Gas Protocol, SASB, ISO 26000, entre muchos otros. Y esto ha provocado una gran cantidad de opciones para los tomadores de decisión. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál debo de utilizar? Pero principalmente, ¿cuáles son las métricas que debo discutir en mi junta directiva? Y para eso, el Foro Económico Mundial, el International Business Council, liderado por el CEO de Bank of America, y las Big Four, EY, Deloitte, KPMG y PwC se unieron para poder construir un set de métricas que permitiera conversar al más alto nivel, les permitiera generar una comparabilidad y evaluar un desempeño de la gestión en sostenibilidad de la organización. Empezaron a trabajar desde el 2017, pero este año, en enero, en la reunión de Davos, hicieron el lanzamiento del set provisional para ser evaluado, y se ha conversado de enero a julio con más de 200 empresas, inversionistas y otras organizaciones de reportes no financieros para poder construir el set de métricas que se lanzó hace muy poco, el 22 de septiembre de este año, para ser utilizado por el sector empresarial para poder empezar a reportar en este sistema de métricas que se lanzó. ¿Cuáles fueron el criterio de set de métricas a utilizar? Uno, coherencia con los marcos y normas existentes de reporte de sostenibilidad, no inventar el agua tibia. Aprovechar esos marcos, no se busca, y este set de métricas no tiene la intención de disminuir el valor de los informes separados de sostenibilidad. Importancia para la creación de valor a largo plazo, es decir, que me permitan medir la creación de valor a largo plazo. Grado de accionabilidad, es decir, que sea ejecutable, que sea simple, fácil, práctico para las organizaciones implementarlo inmediatamente. Universalidad en todas las industrias y modelos comerciales, es decir, que no tengamos diferentes sistemas, sino que sea uno en el cual podemos comparar industrias, podemos comparar geografías, empresas de cualquier tamaño, y la factibilidad de seguimiento y comparabilidad de las métricas, como les mencionaba. El resultado de la alianza fue la creación de un set de 21 métricas esenciales y 34 extendidas. Las 21 métricas esenciales son las que yo tengo control operativo, y las 34 extendidas las que están en función de mi cadena de valor. Y está en 4 principios. Los principios de gobernanza se refiere a transparencia, planeta, recursos naturales, prosperidad, economía y personas, talento humano. Le doy la palabra a Carmen Rovira, para que, a Marco Quesada, para que continúe con las métricas. Perfecto, muy buenas tardes a todos, espero se encuentren bastante bien. Como bien lo explicaba Manfred, vamos hacia lo que son la parte de las métricas esenciales, ¿no? Eh, Estos son los principios de gobernanza de los cuales nos tenemos que reportar y cuidar bastante, lo que sería el propósito de gobierno. Principalmente habla sobre la parte de configuración, el propósito de configuración, donde nosotros declaramos como empresa cuáles son nuestras metas desde el ámbito económico, social y ambiental. De igual manera, la calidad del cuerpo de gobierno, sobre esta composición
es muy importante porque ahora tenemos que valorar no solo cómo está configurado, sino las competencias que tengan, también la independencia que sirve para la toma de decisiones, la permanencia que tienen las personas en el órgano de gobierno, las posiciones y los compromisos, así como los géneros, y habla una parte muy interesante que es sobre la inclusión de partes interesadas y que tengan algún tipo de representatividad dentro del mismo. De igual manera, el relacionamiento con las partes interesadas sobre cómo justificamos la identificación de estas partes interesadas, así como hacemos para seguir escuchándolas y tomar en cuenta su análisis. En la parte ética, tenemos lo que son los mecanismos de anticorrupción, que esto es la parte reputacional de las empresas, se vuelve ahora muy, muy importante. ¿Cómo hacemos para que nuestra empresa se vea realmente identificada y no se vea plasmada con temas de anticorrupción que tenemos en muchos de nuestros gobiernos? Tenemos problemas de lo que es corrupción y cómo no permean nuestras empresas, ¿no? De igual manera que tengamos los mecanismos suficientes para poder medirlo, trazarlo y esperar que no pase nada más. Y también la parte de cómo nosotros, desde un punto de vista de mecanismos de notificación y seguimiento, damos para que las personas puedan denunciar de una manera segura y que realmente tengan un entendimiento y puedan tener una respuesta final de parte de la organización. De igual manera, dentro de la gestión del riesgo, es importante que identifiquemos los riesgos y las oportunidades que tenga la organización, visto como no solo las particularidades para un segmento, sino para lo que sería para nosotros. Siguiente, por favor. Perfecto. En la parte de planeta, en las partes de esencial, tenemos algo que en Costa Rica al menos y en muchos de nuestros países se viene trabajando fuerte, que es la parte de cambio climático, ¿no? Las emisiones de gas de efecto invernadero, de GEI, las organizaciones deberían reportar lo que es el alcance uno y el alcance 2, que son básicamente las que tenemos control operacional. Eh, y estas, la parte de igual manera, nos están advirtiendo sobre lo que sería la parte de alcance 3. El alcance 3 son estas emisiones que las organizaciones deciden si las incluimos o no, como por ejemplo lo podrían ser viajes aéreos. Pero la parte de gases de efecto invernadero ya se vuelve un tema a reportar y que tenemos que medir nuestros impactos y los posibles impactos que vamos a tener dentro de nuestra cadena de valor. De igual manera, lo que es el establecimiento de grupos de trabajo de divulgaciones financieras relacionadas con el clima, esto muy de la mano con lo que son los compromisos que tenemos que asumir con lo que son los acuerdos internacionales. Por ejemplo, tenemos el Acuerdo de París sobre la eliminación de ciertos productos de gases refrigerantes, por ejemplo, el R22, por el tema de contaminación que puedan tener al ambiente. De igual manera, la pérdida de recursos naturales, y esto es muy importante para organizaciones que tienen sus operaciones cerca de áreas de cobertura boscosa o de estrés térmico que puedan generar algún tipo de impacto si nosotros llegamos a invadirlas. También tiene que medirse, reportarse y verificarse que no estemos generando ningún tipo de afectación a las mismas. Y la disponibilidad de agua dulce, eh, vemos como en muchas regiones ya el agua comienza a escasear. Buscar el agua es todo un tema y también el uso racional de la misma. Es muy fácil abrir la llave y tener el agua, pero también hay un proceso atrás muy difícil y muy complicado de cómo vamos a generar un abastecimiento sostenible tanto para nuestras organizaciones como para todas las personas, por lo cual también deberíamos de reportar lo que son los lugares donde hacemos la extracción de esta agua si lo hiciéramos y si están en unas zonas de riesgo de estrés hídrico, por lo cual es parte de los temas que debemos de reportar. Siguiente, por favor. En la parte de personas se tocan temas muy interesantes que han sido siempre complicados para todas las organizaciones llegar a abordar. Temas como la diversidad y la inclusión, donde ya tenemos que tener un reporteo por cantidad de personas, género y edades para poder ver cómo estamos trabajando ese tema. Por ejemplo, que no nuestras 90% de personas son solo hombres y solo un 10% mujeres, entendido como las labores que tienen que realizar cada uno, ahí tenemos que reportarlo. La igualdad salarial es un principio básico, ¿no? Personas realizando las mismas labores con las mismas responsabilidades y funciones deberían de ganar lo mismo. No debería haber ningún tipo de discriminación relacionada a género, a raza o algún tipo diferente que pudiera llegar a hacer que una persona gane más que otra. También el nivel salarial es muy importante
visto desde el punto de vista de género en comparación con un salario mínimo local, ¿no? Tenemos que, obviamente, dependiendo de nuestros países, el salario mínimo va a variar. De igual manera, la relación de la retribución anual del CEO con la media total de los empleados. Muchas veces se vuelve que el CEO gana muchísimo más y hay algo que tenemos que ajustar ahí. También la parte de riesgos de incidentes de trabajo infantil forzoso o obligatorio. Sabemos que hay, y esto visto no solo dentro de nuestras operaciones, sino dentro de la cadena de suministro, porque de igual manera la cadena de suministro lo que nos dice es que hay algunas zonas que podrían generar riesgo en lo que es la contratación de trabajo infantil, tanto por zona como por el tipo de actividad, ¿no? Tenemos casos de China y otros países que se les ha reconocido como riesgosos para lo que es la parte de trabajo infantil, por lo cual también eso tenemos que reportarlo y verlo. En la parte de salud y seguridad, mucho de lo que vemos, el reporteo de accidentes, incidentes o casi que es de suma importancia y relevancia reportarlo para tener realmente visualizado cuál es el impacto de nuestras actividades en la salud de nuestros colaboradores. Muy importante también, nos habla de cómo la organización busca que se pueda dar una atención mejor de servicios médicos y de salud a los colaboradores no necesariamente relacionados al tema ocupacional, sino que cómo vamos un poco más allá para mantener bien a nuestras personas. En la parte de habilidades para el futuro, de igual manera en normas internacionales como la 14001, los sistemas de gestión ambiental, salud y seguridad, se denota mucho ahora la importancia de justificar y documentar las capacidades de nuestros colaboradores. Estas capacidades ya no se vuelven nada más decir, bueno, es que tiene 20 años haciendo lo mismo, sino que ya tenemos que puntualizar cuál es la inversión que hace la empresa para que estas capacidades sigan hacia adelante. ¿Cuánto invertimos a nuestra gente? Y eso lo tenemos que reportar y se puede llegar a ser cuantificado en la parte de dinero y cuánto es el gasto que tiene la empresa en estas capacitaciones. Siguiente, por favor. En el tema de prosperidad vemos un tema de números absolutos y tasa de empleo en la generación de empleo y riqueza. Es cuánto debemos reportar, cuánta persona hemos contratado durante el periodo reportado, así como ha sido nuestra rotación, para tener un balance de cuánto hemos generado o si estamos igual o si hemos tenido que dejar ir personas y de igual manera tomando en consideración los parámetros que hemos hablado como lo que son raza, sexo y edad. De igual manera en la contribución económica, cómo cómo contribuye la empresa a los gastos globales de la misma, cuál es esa contribución, así como si tuviéramos algún tipo de financiamiento de parte del gobierno, alguna retribución, también debemos de reportarlo dentro de estos indicadores. La parte de inversión financiera definitivamente tiene que ser cuánto la empresa invierte hacia nuestros colaboradores y nuestra organización como tal. Lo hemos visto en varias partes como CAPEX, cuál es esa inversión que realiza la empresa dentro de la organización para que todo siga de mejor manera. Y de igual manera, la parte de las acciones, la parte de las acciones de cómo pagamos dividendos a nuestros accionistas, cómo se mide eso y cómo se está haciendo. De igual manera, la inversión y esto de la pandemia nos ha ayudado mucho a entenderlo, la parte de innovación. La parte de innovación se vuelve muy relevante porque, por ejemplo, no todas las organizaciones estábamos preparadas para pasar a un modelo prácticamente de teletrabajo, la gran mayoría, o los que tenían que quedarse en producción, cómo ellos tuvieron que adecuar sus procesos y procedimientos a esta nueva realidad. Muchas veces con esta parte de innovación, investigación y desarrollo se pueden sortear, por lo cual se vuelve sumamente relevante el reporteo en este sentido. Y finalmente la vitalidad social y comunitaria, donde ya vemos que tenemos que reportar y es un foco importante de cuánto aporta nuestra organización hacia el país, hacia donde estamos. Desde el punto de vista del pago de impuestos, el impuestos corporativos, el impuesto al valor agregado, también inclusive la parte de nómina y otros impuestos que paga la organización, todo eso se reportea para dar un balance adecuado de lo que sería el tema de la vitalidad social y comunitaria, donde nosotros aportamos a donde estamos. Muchas gracias y a continuación seguiría Carmen Rovira con el siguiente fragmento. Gracias, Marco. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las métricas extendidas. La verdad es que el objetivo es que las organizaciones arranquen a la brevedad
con lo que es las métricas esenciales, que en los casos como en nuestras economías que tal vez todavía no se ha logrado desarrollar de forma profunda, pues arrancar con las esenciales es un punto de partida. Sin embargo, las métricas extendidas lo que nos traen es métricas que no están pues también ya establecidas en las prácticas e incentivan a las organizaciones a moverse no solo de los resultados básicos o los outputs, como lo que estaba explicando Marco, sino a capturar impactos de sus operaciones en los recursos naturales y en la sociedad a través de toda su cadena de valor, y que al final lo que van a hacer es convertir en reportar un impacto muchísimo más, de una forma más sofisticada y tangible, y además valorizada en términos monetarios. Está claro que en nuestros mercados el poder finalmente asignarle un valor facilita la comparabilidad y la toma de decisiones desde el punto de vista de inversionistas y de interesados claves, y por eso esto es uno de los asuntos más importantes, el llegar a medir de una forma que sea transparente. Esto también ha permitido profundizar en asuntos como la pérdida de recursos, la circularidad, el reto de la circularidad y los gaps que existen, por ejemplo, en pagos por género y origen. Siguiente página, por favor. Vamos a ver, igualmente los temas son obviamente los mismos. Hay algunas métricas que vienen de las esenciales y lo que hacen es profundizar. Hay otras métricas que no están necesariamente en las esenciales, sino que son elementos nuevos. En el tema del gobierno corporativo, ya no solamente es el que exista un gobierno corporativo, sino cómo primero que el propósito que existe a nivel del cuerpo del gobierno corporativo, cómo ese propósito está realmente integrado en las estrategias, en las políticas y en los objetivos de la empresa. Entonces, si recordamos en la historia del mundo y en la economía, se ha hablado muchas veces de la misión, de la visión de la organización, ha tenido diferentes etapas, y hoy en día el propósito es lo que lidera, como me lo mencionaba Marco, pero lo que busca esta métrica es demostrar que no solamente es un eslogan, no es solamente un tema de imagen, cómo realmente permea a través de todas las políticas de la organización ese propósito que está preestablecido. Luego, en realidad, la calidad del cuerpo del gobierno, las métricas están unas que se refieren a los hitos estratégicos, y invita a las organizaciones a que reporten tanto los hitos estratégicos a futuro que se está planteando, por ejemplo, para los próximos 12 meses, como aquellos que se lograron de los reportados en el periodo anterior. Esto permite a los interesados y a los inversionistas entender, uno, cómo integran esos hitos, cómo realmente están materializando ese propósito y esas estrategias que dice la organización que tiene en temas de sostenibilidad y de crear valor a largo plazo. Y cuando se presenta y se revelan aquellos hitos logrados, también está de alguna manera dando información que demuestra su capacidad de lograr aquello a lo que se ha comprometido o que se está proponiendo. Otro elemento importante de la calidad del gobierno corporativo, del cuerpo de gobierno corporativo, es la revelación de métricas relacionadas con la remuneración al cuerpo de gobierno corporativo, ¿no? A la junta directiva y a los líderes. Y esa remuneración, no estamos hablando tanto de la remuneración de cuánto es en términos monetarios, sino cuáles son los parámetros de desempeño, los criterios de desempeño que determinan esa remuneración, para que se vea reflejado qué tanto aquellos aspectos ambientales, sociales, laborales y demás pesan o están siendo considerados a la hora de determinar la remuneración del cuerpo de gobierno de una organización, y ver que efectivamente eso está siendo consistente con lo que la organización ha dicho que espera lograr. En el tema de ética, que Marco también ya lo había nombrado, profundiza la métrica esencial, y en la métrica extendida va más allá y habla de, por ejemplo, revelar qué tanto las estrategias y políticas de la organización están alineadas con lo que se llama public policy. En nuestras
economías esto no es tan profundo como, por ejemplo, en los Estados Unidos el cabildeo, y podríamos pensar que pueden aplicar, pero al final sí hay algo de esto para ver qué tanto la organización es activa en apoyo a las políticas de gobierno que considera que van alineadas con lo que dice que es su propósito, o incluso en recomendar o tratar de activamente, digamos que aconsejar o guiar con el gobierno políticas que crea que deben ser modificadas. Las pérdidas monetarias por comportamiento poco ético, en los casos aquí gran parte puede depender de en cada jurisdicción lo que exista, como en la mayoría de nuestras economías puede ser, por ejemplo, protección al consumidor, o en las operaciones y actividades que son altamente reguladas y que existe un monitoreo sobre violaciones, incumplimientos. Cuánto, digamos, ha perdido la compañía, cuánto ha incurrido en gastos legales, ya sea por defenderse o ya porque tiene que pagar multas que tienen que ver con antimonopolio, comportamiento anticompetitivo, manipulación de mercado, por ejemplo, temas de precios, todos esa información, incluirla de forma que sea claro cuál es en general el comportamiento reflejado en estas penalidades. Y los temas de gestión de riesgo, que tiene que ver cómo al momento de gestionar los riesgos para definir por ejemplo, las asignaciones de capital y fondeo de la organización, se tienen en cuenta, por ejemplo, las cuestiones económicas, ambientales y sociales, ¿no? Más allá de, por poner un ejemplo, si la organización está pensando en hacer una adquisición, más allá de pensar en un negocio rentable, como Manfred hablaba, el interés es ver qué tanto se está analizando esa inversión, qué tanto cumple con los objetivos ambientales y sociales de la organización. Siguiente, por favor. Bueno, en el tema del planeta también profundiza en cada una de las métricas, digamos, partiendo de las esenciales. La primera se refiere obviamente a los efectos de los gases de efecto invernadero, y la primera métrica se refiere a reportar cuánto ha sido el progreso que la organización ha tenido, por ejemplo, cuál es su meta o cuándo espera llegar a la meta, digamos, alineada con los acuerdos de París, y cuáles podrían ser unos logros, digamos, interinos o expectativas mínimas por cada uno de los periodos que está reportando. E igualmente los impactos que está teniendo de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la pérdida de recursos naturales, en la esencial hablaba un poco del uso de tierras. Aquí ya la métrica profundiza y dice, bueno, ¿cuánto de la superficie de la tierra, que todos sabemos que hoy en día es algo tan necesitado, cuánto de superficie de tierra es utilizada, por ejemplo, para producción, productos básicos, vegetales, animales, minerales, por ejemplo, puede no ser una organización que vaya a la producción, pero es una organización que en su cadena de valor tiene efectivamente proveedores o estas operaciones. ¿Cuánto es la variación interanual? Ya no solamente es en un momento en el tiempo, sino efectivamente cuánto es la variación interanual de las superficies de tierras utilizadas, y qué porcentaje, de aquí entra más a fondo, de esas superficies utilizadas están en el momento cobijadas o cubiertas por normas de certificaciones de sostenibilidad o programas específicos de manejo de sostenibilidad, para también demostrar qué tanto la organización se ha preocupado por vigilar que efectivamente estas tierras estén protegidas en la medida de lo posible. Y finalmente, obviamente, el impacto del uso y la conversión de la tierra. También en la parte de disponibilidad de agua dulce, similar a la esencial, profundiza en métricas que tienen que ver con el impacto de consumo y extracción del agua dulce, obviamente en la medida en que esto sea pues, material para las operaciones. Hay otros similares como, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, y nuevamente no solo desde el punto de la organización, sino en toda su cadena de valor, desde proveedores, en términos de toneladas que puedan permitir visualizar cuánto la compañía está controlando su impacto y el impacto de su cadena de valor en los recursos naturales. Siguiente, por favor. Ok, en el tema de personas, por ejemplo, en la brecha salarial hay métricas muy específicas que tienen que ver con la remuneración de
de los empleados y las métricas toman como ejemplo que una organización que tenga presencia en varios países, por ejemplo, lo tome por ubicación o por país, o si tiene varios negocios, o sea, que baje de nivel. Y es, por ejemplo, tomar el empleado que más gane dentro de la organización y luego sacar la media del resto de los empleados sin ese empleado que más gana para compararlo contra la media, a ver qué tanta distancia hay o pudiera haber una inequidad en la distribución de la riqueza de la organización. Factores como este mismo que acabo de escribir, pero por ejemplo con género, para comparar hombres y mujeres en cuanto a efectivamente cuánto es esa compensación. Incidentes de discriminación y acoso y cantidad total de pérdidas monetarias. ¿Qué tanto hay? Obviamente ya no es solamente que haya un proceso para monitorearlo o reportarlo, sino cuántos son los incidentes de violaciones, de discriminación, y primero a lo interno y segundo que la entidad haya tenido que enfrentar ante la ley por diversas situaciones. La libertad de asociación, entonces, ¿qué porcentaje de la población activa está cubierta, por ejemplo, por convenios colectivos? O también con respecto a los proveedores, ¿qué evaluaciones se han hecho sobre el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva de sus empleados? También impactos de, por ejemplo, quejas, el tema de monitorear cuántos son las quejas a lo interno de los empleados. Y un tema muy importante que es el de salario digno. La comparación de los salarios actuales de la organización contra un salario digno para los empleados y contratistas, ya puede ser por estados o localidades donde opera la empresa, son un factor que pueden reflejar bastante bien cómo está la organización cuidándolo. Siguiente, por favor. En el tema de bienestar de los colaboradores, por ejemplo, es muy interesante que no solo habla, digamos, de, bueno, efectivamente, víctimas mortales, accidentes, pero también, por ejemplo, porcentaje de empleados que participan en los programas de salud y bienestar de la organización. Todas nuestras organizaciones tienen programas, pero ¿qué tanto realmente los empleados están participando? Porque en la medida en que haya mucho absentismo puede ser un indicador de que no se están llegando a los empleados o tal vez no son los programas que debieran ser. Las habilidades para el futuro es bien interesante, números de puestos calificados que tiene la organización vacantes y qué porcentaje de esos puestos que están vacantes la organización va a ocuparlos con candidatos no calificados, pero que va a capacitar y prepararlos, porque eso es sinónimo de inversión en la organización, pero también en la sociedad. Impactos de las capacitaciones, ¿no? Monetizado de las capacitaciones y cómo estos se estima que afectan la rentabilidad. Siguiente. Y bueno, en el tema de prosperidad, aquí también hay unos indicadores que estoy seguro que a muchos nos van a sonar porque son así. Voy a empezar, por ejemplo, por los últimos que hablan de los impuestos. Si bien es cierto que hay una parte que es el impuesto que la organización paga, también es cierto que la organización es retenedora o representante ante el gobierno de otros de impuestos cuyos responsables son otros como los empleados o, por ejemplo, proveedores cuando son retenciones en la fuente. Entonces, incluir estas métricas también es mostrar una actividad que la organización está apoyando al gobierno. Sería una gran carga para el gobierno tener que responsabilizarse de recaudar todo esto y la organización está aportando obviamente al funcionamiento también al mostrar todos estos impuestos adicionales remitidos. Las inversiones en infraestructura, o sea, cuánto se hace realmente de inversión en infraestructura en comunidades y sociedades alrededor de lo que es la operación e impactos económicos indirectos significativos, ¿no? Cuando hay actividades, cuando hay inversiones adicionales, todo lo que tiene que ver con la actividad que la organización, y no solo monetaria, o sea, tiempo de los empleados dedicado a esas sociedades para hacer actividades que aporten valor. El tema de la innovación, aunque lo vemos obviamente como un desarrollo de organización, también es un aporte a la sostenibilidad y a la economía. Cuánto de los ingresos, por ejemplo, viene de productos que se han creado o se han agregado en los últimos 3 o 5 años para determinar realmente cuánto es el crecimiento también económico y potencializador. O cuánto se está invirtiendo en desarrollo e innovación dentro de la organización. Estas son las métricas básicamente extendidas
que, como les comentaba, el objetivo es por lo menos arrancar con las esenciales, pero obviamente las extendidas pues son ya al llegar a un nivel bastante sofisticado de reporte. Voy a dejarlos con Manfred para que comente un poco más de cierre. Siguiente, por favor. Desde EY nosotros estamos comprometidos para apoyar a las empresas para que realmente puedan llegar a tener estos temas muy bien mapeados, pero también muy bien introyectados dentro de lo que es el core de la organización, porque sabemos que todas las organizaciones tienen retos y todas nuestras actividades tienen algunos impactos positivos y negativos. Sin embargo, la forma en que nosotros lo abordamos es para que las empresas sean realmente más sostenibles dentro de lo que es toda su operación, por lo cual nosotros lo definimos como acompañar a redefinir el éxito de las empresas visto desde un punto ambiental, social y económico. Siguiente, por favor. Algunos de los servicios que damos desde nuestro Departamento de Cambio Climático y Servicios de Sostenibilidad, tenemos servicios de transformación sostenible, como es la parte de estrategia de triple utilidad, también cadena de valor sostenible, como lo que serían la estrategia de compras sostenibles, que en estos días se vuelve vital, no solo contratar personas o empresas por el simple hecho de que es el único proveedor, sino sumarle factores como si esa empresa hace reportes de sostenibilidad, si esa empresa es carbono neutro, si esa empresa es bandera azul. Y hay muchísimos parámetros adicionales que podemos ir sumándoles. Más allá del cumplimiento, nosotros también apoyamos en la estandarización de cumplimiento legal a nivel regional y en la parte de reportes no financieros y assurance también apoyamos a las empresas en lo que es las estrategias de carbono neutralidad, normas internacionales como la parte de ambiente y salud y seguridad, la 14.000 y la 45.000. Siguiente, por favor. Nosotros en EY a nivel global tenemos ya más de 20 años de estar trabajando en estos temas, tanto en industrias financieras, mineras, de construcción, retail, alimentos y bebidas, hospitalarios, entre otros. A nivel global tenemos presencia en más de 25 países con servicios de sostenibilidad y más de 1.200 profesionales. A nivel de la región, en Costa Rica tenemos el hub con más de 10 profesionales y también tenemos presencia en México, en Colombia y en Perú. Siguiente, por favor. Y de igual manera, dentro de lo que les vamos a compartir, pueden hallar bastantes publicaciones que hemos realizado a nivel global sobre la parte de cambio climático y servicios de sostenibilidad. Siguiente. Y también vamos a tener temas de latest thinking sobre las tendencias actuales y globales de estos temas tan relevantes. Siguiente. Ahora les abrimos para que podamos atender sus consultas, preguntas y los dejo con Paulina. Gracias, Marco. Gracias, Manfred. Y gracias, Carmen. Los invito a poner sus cámaras. Tenemos algunas preguntas. Realmente no tenemos tanto tiempo, pero bueno, podemos iniciar. Aquí Romy nos dice que si podríamos repetir qué significa el acrónimo LATE. Manfred, no sé si quieres tomar Estás en mute. Sí, perdón, he tenido un problema con el micrófono, se me está encendiendo y apagando, disculpen el inconveniente. El acrónimo LATE significa productos o servicios locales, auténticos, transparentes, trazables y éticos. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra bastante interesante que dice, estas métricas deben complementarse con cualquiera de los reportes GRI, Global Compact, o es una nueva metodología de hacer reportes. No, no es una nueva metodología para hacer reporte y no busca debilitar el GRI o Global Compact o ninguna de estas. Más bien, estas métricas toman mucha información de este sistema de métricas. La forma en que lo he explicado o que se ha estado explicando a nivel global es, así como hoy cuando en la junta directiva se evalúa el balance de resultados, se cuenta con una contabilidad que crea la información para llevar o crear ese balance de resultados. Es decir, es el resumen de la información contable de alguna manera. En sostenibilidad vamos a tener un sistema de reporte que es donde tenemos toda la información o el compilado de todo el detalle de la información con todos los sets de métricas, pero hay 21 métricas esenciales que los tomadores de decisiones deberían de estar evaluando y 34 extendidas
en caso de que se quiera evaluar más, pero es un complemento, solo para que tengamos una claridad. De las 21 métricas sugeridas, 17 vienen del GRI, una viene del TCFD, otra viene del Greenhouse Gas Protocol, y entonces lo que hace es linkear hacia otro sistema de herramientas. Pero esto que estamos viendo, las 21 métricas esenciales, es como el balance de resultados que se debería de estar discutiendo al más alto nivel en las juntas directivas y que se debería de incluir en los reportes financieros de las organizaciones. Muy bien, gracias. Nos dicen también cada cuánto se mide y si luego se evalúa con el resultado anterior. Súper interesante. Aquí cambia la lógica de cómo reportamos. En sostenibilidad normalmente estamos acostumbrados a que un reporte de sostenibilidad dura aproximadamente en promedio 4 meses y tiene en promedio 100 páginas el reporte de GRI. Eso nos toma 4 meses. Lo que cambia es que si estas 21 métricas se incorporan en las reuniones de junta directiva y en el informe financiero, se va a convertir en un reporte vivo que debemos de actualizar mes a mes. Esa información, para poderla entregar a la junta directiva para que pueda ser evaluada, tendremos que estar actualizándola cada 2, 3 meses para que ellos puedan evaluar efectivamente la comparabilidad y el desempeño que se está teniendo en este departamento, que era justamente lo que no podíamos hacer en este momento. Y eso es lo que se quiere, que las métricas permitan esa comparabilidad y esa evaluación del desempeño a lo largo del tiempo. Súper bien, nos dicen, ¿por dónde consideran que debe empezar una empresa que desea cambiar su modelo de negocio hacia un modelo de negocio más sostenible? Para nosotros lo primero es comprender cuáles son las expectativas y los temas críticos por las diferentes partes interesadas. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el sector público, de nuestra organización, nuestros consumidores, nuestras comunidades donde operamos, nuestra junta directiva, nuestros inversionistas, para poder entender cuáles son esos temas duros o que ellos consideran que nosotros deberíamos de estar aportando y deberíamos de estar revisando? Usualmente es sorprendente las expectativas porque normalmente no preguntamos cuáles son las expectativas que tienen sobre nuestra organización. Cuando hacemos la consulta nos damos cuenta la cantidad de información que hay disponible sobre nuestro sector productivo y lo que la gente desea ver de nuestro aporte hacia la sociedad. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, es un alto consumidor de agua, y actualmente estamos peleando que no consumimos tanto, que sí consumimos tanto, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, los consumidores, que es fundamental para ustedes, los inversionistas, el gobierno, le interesa que hagan una gestión correcta sobre el recurso hídrico y que ojalá puedan llegar a ser agua neutral, pero quieren datos cuantificables que me permitan demostrar que efectivamente contribuyen a ese desafío. Eso, y hay que empezar por ahí. Eso es lo mínimo que uno esperaría. Entender esas expectativas y obviamente medirlo. Lo que no se mide no mejora y al final no ponerle números al tema de sostenibilidad es ir, es ir ciego. Bien, tenemos de hecho otras que siguen llegando al chat. Por temas de tiempo yo creo que podríamos contestar una más y las demás las podemos contestar por correo electrónico. Tenemos una que dice cómo podemos acceder a estas métricas, son de acceso gratuito, cómo podemos tener más información. Les vamos a compartir un one-pager sobre el set de métricas posterior a esta conferencia en el cual podrán analizarlo. Es un one-pager súper resumido y está el documento disponible del Foro Económico Mundial, gratuito, de uso libre. Así que nada más es accederlo, pero ahí nosotros hicimos un resumen que les puede servir. Y ahí también están nuestros contactos por si tuvieran alguna duda o inquietud adicional. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. No sé si tienen algunas palabras de cierre para nuestros participantes. Marco. Sí, agradecerles a todos el tiempo. La verdad que sabemos que es difícil sacar un ratito para cualquier cosa en estos días, ¿no? Más con este trabajo en casa. Esperamos les haya sido de mucha utilidad y de verdad que esperamos poder apoyarlos en estos nuevos retos que, como bien dijo Carmen, ahora estamos en un momento crucial en la historia para tomar la vanguardia en estos temas y ojalá poder hacer que nuestras empresas sean
más sostenibles a largo plazo, que yo creo que eso es lo que todos esperamos. Muchísimas gracias. Manfred, ¿algo Agradecerles a más? todos por su tiempo y su participación. Y nuevamente el One Pager tendrá nuestros contactos por si tuvieran dudas adicionales y esperamos contestar las consultas que no tuvimos tiempo de contestar. Muchísimas gracias. Sí, yo solo quiero decirles que la importancia del reporte financiero siempre ha estado clara y esto hoy en día es igual de importante. Es fundamental que las organizaciones se muevan y entiendan sus partes interesadas y definan realmente cómo medir estos impactos. Gracias a todos por Muchísimas gracias. participar y estamos a servir. Hasta luego, que tengan bonita noche. Hasta luego.